Seguimos con el apartado 4 en la página 5 del tema 3 de textos. Acabamos de alinear la imagen, el texto al centro de la imagen con la herramienta alineación. Ahora continuamos con el siguiente apartado que dice: este texto es editable. Editable quiere decir que se puede modificar, es decir, yo puedo entrar, hago clic aquí, siempre que tenga la herramienta texto seleccionada, hago clic en el texto y puedo escribir o borrar, es decir, puedo editar, puedo modificar y puedo cambiar todas las propiedades del texto. Es decir, podemos cambiar el texto escrito, el tamaño, el tipo, el color, etc. La capa de texto es una capa especial en GIMP. Tiene el tamaño que ocupe el texto en la imagen. Dicho tamaño aumenta o disminuye cuando se edita el texto y no es necesario crear previamente la capa para insertar en nuestra imagen. Esta condición de editabilidad permanece siempre y cuando no se cambien las características de la capa. Lo que viene a decir aquí es que podemos seguir editando el texto mientras la capa de texto siga siendo de texto propiamente dicho, porque una vez que estemos completamente seguros de que no vamos a modificar más el texto, lo que podemos hacer es elegir la opción descartar información de texto en la paleta de capas, y la capa de texto se transformará en una capa normal de GIMP, pero entonces el texto deja de ser editable. También el texto dejará de ser editable cuando se aplica sobre la capa de texto cualquier filtro. Es decir, ahora mismo podemos realizar modificaciones en el texto, pero si venimos a la capa de texto, damos botón derecho y elegimos la opción descartar información de texto, nuestra capa de texto acaba de convertirse en una capa normal y corriente. Esto ahora es una imagen normal y corriente. Aunque yo haga clic aquí, ya no me va a dejar editar el texto que tenía. Voy a hacer control Z para recuperar la capa de texto otra vez. Ahora selecciono la herramienta, hago clic y ahora, como veis, sí que puedo modificar. También se perderá esta información de texto si a la capa, por ejemplo, le aplicáramos un filtro. Por ejemplo, el filtro, el típico filtro de desenfoque gaussiano, que emborrona el texto, como veis. Vale, pues le doy OK y a partir de ahora pues mi capa de texto acaba de convertirse en una capa de imagen normal y corriente. Le voy a dar control Z para recuperar otra vez la capa de texto. Si no hacemos en la capa cambios en la capa de texto, esta continúa siendo editable. Vale, pues aquí lo comprueban, pues más o menos lo mismo que he hecho yo, aplicar un desenfoque gaussiano, entonces se comprueba que desaparece la información de texto. Ahora vamos a hacer el apartado 6, vamos a duplicar la capa que contiene texto. La nueva capa tiene las mismas propiedades de la anterior y se coloca sobre ella en la pila de capas. ¿Cómo duplicamos la capa de texto? Pues sencillo, la seleccionamos y vamos a la opción, agrando un poquito el panel que se vea mejor, vamos a la opción de duplicar capas. Esta era la original y esta es la copia. Son en realidad dos capas idénticas. Si oculto una, oculto otra, esta es la copia y esta es la original. Son dos capas idénticas. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? La nueva capa tiene las mismas propiedades que la anterior y se coloca sobre ella en la pila de capas. Ahora seleccionamos la capa de texto original y aplicamos sobre ella un filtro, el desenfoque gaussiano, el mismo de antes. Vale, pues selecciono la original, voy a filtros y aplico un desenfoque gaussiano. Esta que estoy viendo ahora es la capa original que tengo seleccionada. Como veis, ha quedado desenfocada.
y si coloco esta es la copia, que como veis sigue siendo igual. Ahora mismo se ve así porque por debajo se ve el desenfoque que hemos aplicado al original. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Después movemos esta capa 3 píxeles hacia abajo y otros tantos hacia la izquierda. Vamos a mover la capa que he desenfocado, la vamos a mover 3 píxeles hacia abajo y 3 píxeles hacia la derecha o la izquierda. Tenemos que moverla hacia la izquierda, 3 píxeles hacia abajo y 3 hacia la izquierda. Para mover una capa pues podemos utilizar la herramienta mover, pero mover una capa 3 píxeles exactamente pues es un poco complicado. Aquí tenemos la posición en píxeles y tal, pero en fin, es un poco difícil. En este caso, para mover una capa con tanta precisión, pues podríamos ir al menú Layer, capas, elegir la opción transformar y elegir la opción offset, desplazar o desplazamiento.